y me tocaba darles el tema de macroangiopatía diabética. Es importante recordar que macroangiopatía diabética va a afectar a los grandes y medianos vasos. Y la diabetes a largo plazo va a complicar, por ejemplo, los vasos coronarios. Tenemos acá esta tomografía donde se alcanza a ver la calcificación de los vasos coronarios, que es la manifestación extrema de una ateromatosis y que es consecuencia también de la parte de diabetes. Tenemos aquí, por ejemplo, la calcificación de la arteria carótida, consecuencia de lo mismo. Y también podemos ver en esta tomografía de los miembros inferiores la irregularidad y de estas placas calcificadas que pintan los vasos sanguíneos. Entonces la macroangiopatía diabética se va a caracterizar porque afecta a los vasos medianos y grandes de la circulación coronaria o enfermedad cardiovascular, del vasos cerebrales, la enfermedad cerebrovascular, y los vasos periféricos arteriales, lo que va a condicionar el pie diabético. Para recordarles nada más que en la parte de diabetes mellitus ustedes han visto epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, clasificación, factores de riesgo, patogénesis. Y también empezamos a ver las complicaciones como son las agudas, cetoacidosis diabética, estadio pulmonar hiperglicémico e hiperglicemia. Y también están las complicaciones crónicas. Dentro de las crónicas tenemos a las de pequeños vasos o las microangiopatías, que son retinopatía, nefropatía y neuropatía, y el tema que nos concierne hoy, que son las macroangiopatías. La cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular y el pie diabético. Es importante también recordarles un poquito de la fisiopatología para que se entienda por qué suceden estas complicaciones vasculares. Estos son los diferentes tipos de GLUT que existen en el cuerpo humano, de los cuales el GLUT2 es el que permite la entrada de la glucosa a las células beta pancreáticas para que ellas secreten la insulina. Y esta insulina debe actuar a nivel de los GLUT4 en las células periféricas del músculo liso, perdón, del músculo esquelético, del músculo cardíaco y del tejido adiposo para que entre la glucosa dentro de ellas. Como no hay insulina, estos GLUT4 no cumplen su función. Pero dense cuenta que tenemos muchos otros receptores GLUT que sí van a permitir la entrada de la glucosa en los diferentes grupos celulares donde los GLUT no son dependientes de la insulina. Dentro de estos otros GLUT tenemos los GLUT1 que van a permitir la entrada de la glucosa dentro de las células eritrocitarias, barrera hematoencefálica, de la retina, el astrocito y la nefrona, independientemente de que el paciente tenga una insulina en concentraciones adecuadas o sea sensible su célula. Y principalmente el GLUT1 también va a permitir la entrada de esa excesiva glucosa circulante en el endotelio, lo que a su vez va a condicionar de que vayan habiendo los cambios morfológicos en el endotelio y en los vasos sanguíneos y lo que conlleva las macro y microangiopatías. Esta lámina también es importante que la tengamos presente, ya que cuando nosotros hacemos el diagnóstico clínico y lo confirmamos con laboratorios de diabetes mellitus, sobre todo de la tipo 2, ya nuestro paciente viene arrastrando alguna carga de hiperglicemia, de resistencia a la insulina con hiperinsulinemia, que condiciona complicaciones macro y microvasculares, que muchas veces el paciente no las va a manifestar por síntomas, únicamente las va a tener y están subrogadas y están ocultas, y por eso algunas de las patologías macro y microangiopáticas se tienen que buscar desde el primer momento en que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, porque el paciente ya va a tener arrastrando algún grado de micro y macroangiopatía. En la macroangiopatía diabética es importante, como les dije, por el tamaño de los vasos afectados que producen la enfermedad cerebrovascular y cardiovascular aterosclerótica. Y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la principal causa de muerte de los pacientes con diabetes mellitus. Las características clínicas de esta enfermedad cardiovascular y patológicas de la diabetes van a ser semejantes a las personas no diabéticas, pero ojo, con respecto a la clínica, el paciente puede tener infarto de miocardio y no manifestar las características clínicas de una persona no diabética, ya que en ellos va a haber neuropatía que puede alterar la sintomatología que el paciente tiene cuando sufre este evento coronario. Otra de las causas por las cuales la diabetes mellitus y la macroangiopatía nos traduce en severidad es porque van a permitir que estas enfermedades cardiovasculares se manifiesten de forma más temprana en los diabéticos que en los no diabéticos, van a ser formas más agresivas y se van a asociar a una mortalidad 4 veces mayor que en los no diabéticos.
Este aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular se produce tanto en diabetes tipo 1 como tipo 2, pero en la diabetes tipo 1 se va a asociar mucho a la aparición simultánea de nefropatía diabética. Dentro de la patogenia de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica debido a la diabetes, se ha determinado que esta es muy compleja y multifactorial y que tiene varios mecanismos que juegan papeles importantes. Los factores metabólicos como la hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la dislipidemia a la que va asociada y el aumento de ácidos grasos libres circulantes son factores predominantes en este tipo de patología. Aquí es importante mencionar un mecanismo que se llama la glicación avanzada, lo cual vamos a mencionar más adelante. El incremento de la oxidación y la glucoxidación de las lipoproteínas va a fomentar la formación de células espumosas en las placas ateromatosas. La disfunción endotelial se ha descrito en relación con varios componentes del síndrome metabólico, sobre todo asociados a la aparición de hiperglicemia, resistencia a la insulina, además de hipertensión y dislipidemia. La inflamación sistémica, que es consecuencia de la cascada que desencadena esta diabetes, va a contribuir de forma importante a la aceleración de la formación de esta placa y que puede estar aumentada, además de la diabetes, por la presencia de obesidad y por la presencia y el aumento de la producción de citoquinas por el propio tejido adiposo. El tejido adiposo no es un tejido inerte, es un tejido que está constantemente produciendo citoquinas y nos conlleva a un estado crónico de inflamación. Además de esto, vamos a tener que existe un estado protrombótico en los pacientes con diabetes. Y esto debido a una mayor reactividad de las plaquetas, a las alteraciones de la coagulación, incluidos el aumento de los circulantes del fibrinógeno y del inhibidor del factor tisular tipo 1. Con respecto a la glicación, es importante que la glicación, también conocida como reacción de Maillard, o incorrectamente se la llama también glucosilación no enzimática de las proteínas, es un proceso en el cual existe una excesiva interacción química y unión del exceso de glucosa con las proteínas de nuestro cuerpo. Pero no solo afecta a las proteínas, también puede afectar a los lípidos y a los ácidos nucleicos, sin que haya la necesidad de una intervención enzimática y que dependerá exclusivamente de la concentración de glucosa y del tiempo de contacto de este monosacárido con las proteínas. Recordemos, la hiperglicemia circulante puede penetrar en las células que no son dependientes de la insulina, dentro de las cuales están las endoteliales, los del cerebro y otras placas sanguíneas. Esta glicación se ha dividido en dos etapas, una etapa inicial o temprana y una etapa tardía o avanzada. La característica más importante de la etapa inicial de la glicación es que puede ser reversible, mientras que la segunda, la tardía o avanzada, ya no va a ser reversible y generalmente va a ser difícil de manejar por las complicaciones que va a traer asociadas. Esta es una gráfica en la cual nosotros vemos cómo la diabetes mellitus, a través de la hiperglicemia, a través del aumento en la concentración de ácidos grasos libres y de la resistencia a la insulina, va a condicionar un estrés oxidativo, la activación de la proteína C quinasa y la activación de los receptores de los agentes productores de la glicación terminal o avanzada. Todos estos factores van a condicionar que disminuya el óxido nítrico, que aumente la endotelina tipo 1, que aumente también la angiotensinógeno tipo 2, que aumente la concentración de núcleo factor kappa beta, que aumente la proteína, el activador de la proteína 1, que aumente el factor tisular, que aumente el inhibidor de la anticoaguloplasmina y que disminuya de alguna forma el óxido nítrico. Esto a su vez va a condicionar, por un lado, vasoconstricción, hipertensión y crecimiento del músculo liso vascular. Puede condicionar también inflamación, el aumento de las quimoquinasas, citoquinasas o una cascada inflamatoria. Y finalmente también puede condicionar trombosis, hipercoagulación y actividad de las plaquetas. Todo esto va a llevar a que se forme la placa de ateroma y progresivamente en el tiempo esa placa de ateroma se va a calcificar. Por lo tanto, si yo veo vasos sanguíneos calcificados, estoy hablando de una etapa evolutiva de la diabetes importante en la cual ha sucedido mucho tiempo de exposición a la carga hiperglicémica y que ha llevado no solamente a la formación de ateromas, sino a la calcificación de estas placas de ateromas en los diferentes vasos sanguíneos. Desde el punto de vista radiológico, nosotros también podemos ver algunas calcificaciones coronarias. Obviamente esta es una foto tomada de la literatura, pero que es bastante didáctica porque se llegan a ver las calcificaciones en las arterias coronarias en las diferentes tomas. Obviamente estamos hablando de un paciente con alto riesgo de mortalidad cardiovascular.
La podemos ver también a nivel de las carótidas, que van a tener que ver con los eventos vasculares cerebrales, en una radiografía de maxilar, cómo se ven las calcificaciones a nivel de las arterias carótidas. Y también las podemos ver en los miembros inferiores. Véanse los vasos calcificados en este pie, en una radiografía simple o convencional. Obviamente, si ustedes como médicos llegan a ver esto en una radiografía simple, ya tienen por entendido que los vasos sanguíneos de este paciente con diabetes están severamente comprometidos y su riesgo de muerte y mortalidad va a ser bastante alto. Ahora sí, vamos a acudir a la exposición regular, que es la que ustedes tienen en su EVA. Permítanme un momentito. Ya, esta es la presentación regular que ustedes tienen en su EVA, en la cual nosotros vamos a hablar nuevamente sobre las complicaciones cardiovasculares. Ya está. Esta es la amplia gama de patología cardiovascular consecuencia de las ateromatosis debidas a la diabetes y muy frecuentemente a los otros factores como la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia. Tenemos acá, como se mencionó, que la primera causa de mortalidad en todos los pacientes diabéticos, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, es la enfermedad cardíaca isquémica, dentro de las cuales la diabetes per se es un factor de riesgo bastante importante. Vemos cómo la mortalidad en personas que no tienen ninguna de estas enfermedades cardiovasculares, como diabetes, antecedentes de BC, o hipertensión o infarto, tiene una mortalidad bastante baja. Pero esta tasa aumenta cuando tiene o diabetes, o EBC isquémico, o infarto de miocardio. Y aumentará aún más si es que existe la asociación de estas enfermedades. Diabetes con infarto cardíaco, diabetes con EBC, o infarto con EBC. Y la elevación será mucho más significativa si ya no son solamente 2 las patologías asociadas, sino son 3 o más. Como vemos en la última columna, diabetes con EBC isquémico y con infarto de miocardio. Entonces, como vemos, la diabetes mellitus es un factor de riesgo asociado a los que ya hemos conocido en las rotaciones previas, que aumenta aún más la mortalidad y el riesgo de complicarse de estos pacientes. Esta diabetes forma parte del grupo de las patologías que tienen relación con la obesidad y el sobrepeso, que a su vez traen una carga genética, que a su vez traen un factor medioambiental como puede ser el tabaquismo, el sedentarismo y la mala alimentación, que puede tener inmersos factores familiares como la dislipidemia familiar, que tiene un aumento en las grasas malas, tiene una disminución de las grasas buenas. Tiene que ver con la etnia del paciente. Los pacientes afroamericanos, los pacientes latinos generalmente tienen mayor riesgo de diabetes y complicaciones cardiometabólicas. Los varones más que las mujeres. El antecedente familiar de alguna enfermedad cardiovascular también es importante. Ya se mencionó la hipertensión también aunada a todo esto como un factor de riesgo. Y finalmente el componente de hiperinflamación y de hipercoagulación de estos pacientes. ¿Por qué es importante tener en cuenta la diabetes como un factor estresante constante y continuo? Veamos, cuando una persona se alimenta, sea el desayuno, la comida o la cena, surge una hiperglicemia que en las personas sanas va a ser transitoria. ¿Por qué? Porque la insulina del cuerpo de una persona sana, que tiene una sensibilidad adecuada en sus receptores, inmediatamente empieza a controlar la hiperglicemia postprandial. De tal forma que la hiperglicemia postprandial es transitoria y rápidamente controlada. A diferencia del diabético, en el cual esta hiperglicemia va a persistir de alguna forma en el tiempo si es que no usa un tratamiento adecuado y se va a sumar a la hiperglicemia posterior a la comida y se va a sumar a la hiperglicemia posterior a la cena. De tal forma que durante un día el paciente va a estar con una hiperglicemia sostenida y cuando vaya a su control a la consulta, al día siguiente, como ya en la noche hizo el ayuno de 8 horas, su hemoglucotés o su glicemia en ayunas va a estar normal o casi normal. Es por eso que es importante tener como parámetro de monitoreo del control metabólico y respuesta al tratamiento no la glicemia en ayunas, sino la hemoglobina glicosilada, que sí me va a poder permitir medir de alguna forma la concentración de la glucosa en la sangre durante un periodo de 3 meses. ¿Sí? Entonces,
Este es un motivo fisiopatológico por el cual los pacientes con diabetes tienen una carga constante en el día de glucosa que se transforma en ácidos grasos libres y conlleva al riesgo ateromatoso. ¿Y por qué la hemoglobina, la glucosa en ayunos no es el mejor parámetro para medir el adecuado control metabólico? Esta es una gráfica en la cual nosotros podemos ver cómo los diferentes valores de glucosa en ayuno pueden estar relacionadas o asociadas a eventos coronarios fatales o eventos coronarios en total, los fatales y los no fatales. A mayor glicemia, mayor riesgo de evento cardíaco. Una glicemia considerada casi normal, aunque está en el rango de hipoglicemia, que sería la verde, va a aumentar si es que la glicemia en ayunas está entre 115 y 133. Pero claro, esa es la glicemia en ayunas. ¿Qué ha pasado con el paciente el resto del día mientras él ha estado en su casa? Porque él ha hecho un ayuno intencional solamente para hacerse su hiperglicemia en las mañanas. Entonces, por eso también es importante recalcar la importancia de la hemoglobina glicosilada. Este es el efecto de alguna forma gráfica de la patogénesis de la hiperglicemia en la placa ateromatosa. Vemos cómo, posterior a la ingesta de alimentos, aumenta la concentración de lípidos en el torrente sanguíneo, aumenta la concentración de grasa, de ácidos grasos libres, y todo esto de acá en una persona sana es controlado rápidamente, de tal forma que no se forman las olas continuas. Pero en cambio, en el paciente diabético, como él va a estar asintomático y puede estar con hiperglicemia, si el tratamiento no es adecuado, esto se va a convertir en olas gigantes, que cuando llegue su siguiente alimento, el paciente todavía va a estar con el efecto de la hiperglicemia transitoria. Y al final del día, cuando él deje de alimentarse, su glucosa va a tender a lo normal y va a creer que efectivamente está con un control adecuado. Otra forma de presentarnos la relevancia de la hemoglobina glicosilada en el monitoreo del control de esta enfermedad. Entonces hay 4 pilares claves para el manejo del riesgo cardiovascular en los diabéticos y que están asociados a la macroangiopatía. La reducción de los lípidos, si es que hubiera la dislipidemia, el control de la presión arterial, si es que el paciente además es hipertenso, la prevención de trombosis con la movilidad del paciente, la actividad física, bajar de peso, y el control de la glicemia. Cualquiera de estos 4 debe ser controlado de forma efectiva con medidas farmacológicas. Pero recordemos, todas estas medidas farmacológicas de estos 4 pilares deben descansar sobre la modificación en los estilos de vida, lo cual es muy difícil. Dentro de los estilos de vida tenemos hacer actividad física, tenemos la nutrición. De los estilos de vida, el que más efectividad ha demostrado es la mejora en la nutrición del paciente. La actividad física no ha demostrado un control tan importante como la nutrición. Obviamente, si el paciente hace los dos, se van a potenciar. Pero ¿por qué la actividad física no es tan efectiva como la nutrición? Porque la actividad física va a estar limitada por el tipo de paciente que debe desarrollar. Si es un paciente que ya no ve, no va a poder hacer una actividad física adecuada. Si es un paciente amputado, tampoco la va a poder hacer. En cambio, la nutrición es un factor que todos la pueden cumplir. Esta es una tablita en la cual se les presenta el efecto pleiotrópico de las estatinas. Las estatinas, como ustedes saben, son medicamentos que se utilizan para el control de la dislipidemia, sobre todo la hiperlipemia, pero que tiene efectos pleiotrópicos que van más allá de solamente bajar la concentración del colesterol. Tienen efecto de estabilización del endotelio, de aumento del óxido nítrico, efectos antioxidantes. Y esos efectos pleiotrópicos asociados a su efecto de disminución del colesterol son los que han hecho que esté en boga ahorita el uso de estatinas. En los diabéticos incluso, siempre y cuando este diabético tenga el antecedente de una enfermedad cardiovascular o de una enfermedad cerebrovascular, independientemente del valor del colesterol que él tenga. Estas estatinas se han asociado a un 9% de disminución de la causa de mortalidad por cualquier causa, 13% de disminución de la mortalidad de etiología vascular, 21% de disminución de los eventos vasculares no fatales, 22% de disminución del infarto de miocardio o muerte debido a un infarto por miocardio, 25% de disminución de la necesidad de revascularizar a los pacientes, 21% de disminución del accidente cerebrovascular.
Estos son los efectos que tiene la dislipidemia en los diferentes niveles moleculares y celulares que van a terminar con la formación de la placa ateromatosa, su ruptura, la agregación de plaquetas, la trombosis y el evento final, que puede ser coronario, puede ser cerebral o puede ser de alguna de las extremidades inferiores. He aquí la relevancia y la importancia del uso de estatinas. Con las estatinas yo puedo conseguir que en el tiempo la placa de ateroma que se produjo disminuya. Pero ojo, las estatinas no van a ser el único factor o el único medicamento que debemos usar. Tenemos que buscar controlar los 4 pilares y el manejo de lo que es hábitos de vida. En conclusiones de esta primera parte de la charla, la diabetes mellitus es una epidemia que aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad por cualquier causa. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los pacientes diabéticos. Tiene un alto riesgo por el hecho de tener cuadro clínico atípico, lo que puede retrasar el diagnóstico oportuno del cuadro cardiovascular. Dentro de la fisiopatología ya se ha mencionado cuáles son los factores: la insulinoresistencia, la glicemia postprandial, que puede ser variable, la dislipidemia, la inflamación y la hipercoagulabilidad. También en esta charla hemos mencionado que las estatinas son medicamentos que por su efecto pleiotrópico no solo van a disminuir el colesterol, sino también van a disminuir y prevenir eventos fatales y mortales. Y otros factores asociados que se deben controlar son la glicemia, el peso, el tabaquismo, el control de la presión arterial y el control del estrés. Esta es la parte general de macroangiopatía. Ahora vamos a entrar un poquito más a específico el pie diabético, que es una de las patologías más frecuentes vistas en este tipo de pacientes. El pie diabético, desde el punto de vista macroangiopático, va a tener que ver con la circulación arterial. Pero el pie diabético no solamente va a ser afectado por el proceso macroangiopático, sino que previamente este pie va a sufrir un factor neuropático. Va a haber la neuropatía diabética, que va a comprometer la funcionalidad, la anatomía y la fisiología de este pie. Recordemos que desde el punto de vista del sistema nervioso tenemos el sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones que nosotros no podemos controlar, como la función intestinal, el latido cardíaco, pero también regula la vasoconstricción y la vasodilatación de los diferentes vasos de nuestro cuerpo. Ellos son regulados por el sistema nervioso autónomo. Y si tenemos un paciente con neuropatía, en el cual va a haber una disfunción en el control y la regulación de la vasoconstricción y la vasodilatación vascular, esto va a aumentar el riesgo de que ese paciente sufra de pie diabético. Además de eso, si la conducción nerviosa va a estar alterada a nivel de las extremidades, el paciente puede perder la capacidad de movilizar sus articulaciones de forma regular o normal. Va a haber un menor espesor de la piel y flexibilidad en esta piel, por lo tanto va a tender a romperse o a fracturarse, y por ahí va a ser el punto de entrada para infección por gérmenes colonizantes. Los tendones y las fascias van a aumentar de espesor y eso va a limitar de alguna forma la actividad de este tendón y de esta fascia. Los músculos se pueden atrofiar o van a tener una respuesta de contracción lenta. A nivel del sistema óseo va a haber una desmineralización ósea que puede condicionar fracturas. Y a nivel anatómico también, dentro de lo que son las almohadillas plantares, que de alguna forma nos protegen de la presión del peso corporal y evitan que se lesione la piel, se va a perder. Y por lo tanto el paciente va a tener un mayor riesgo de hacer úlceras que una persona que no tiene diabetes, que no tiene neuropatía diabética y que tampoco tiene macroangiopatía vascular periférica diabética. Este es el mecanismo por el cual se produce el pie diabético, el componente neuropático que altera la sensibilidad motora, sensitiva y autonómica. Cada una por su lado va a afectar la función del pie. Va a haber una atrofia muscular con deformación y la presión plantar que antes era controlada por nuestras almohadillas, ahora va a ser un riesgo de necrosis tisular. Al alterarse la función sensitiva por la neuropatía, va a haber una disminución de la propiocepción y el paciente no va a sentir dolor. Al afectarse la parte autonómica, no va a haber un adecuado control, regulación vasculo-endocrinológico
y el paciente va a empezar a sufrir de sequedad en la piel, fragilidad y se puede agrietar esa piel. Si a esto yo le agrego la angiopatía, consecuencia de las placas de ateromas que se van formando en el pie diabético, vamos a tener que los dos juntos van a producir un pie diabético en riesgo que puede complicarse de forma espontánea o puede complicarse por algún tipo de injuria que sufra este pie. La evolución de este pie diabético debe tratar de controlarse con medidas farmacológicas, con control de las enfermedades asociadas y control quirúrgico. Lo que menos deseamos para el paciente con pie diabético es que termine en la amputación o muerte asociada a esta enfermedad. Es por eso que es importante que ustedes como futuros médicos de primer nivel de atención, si enfrentan a un paciente diabético, amén de las otras cosas que tienen que hacer por este diabético, le dediquen por lo menos 3 minutos a un examen de sus pies. 3 minutos en los cuales ustedes van a buscar de forma anamnésica algún dato que los haga sugerir que ese pie puede estar enfermo. 3 minutos que van a ser suficientes para que el paciente se saque el zapato o la media y ustedes puedan ver ese pie si tiene alguna lesión. Y 3 minutos en los cuales ustedes van a recalcar o educar al paciente por primera vez, dependiendo de la frecuencia con lo que la vean o con lo que lo vean, de las medidas para prevenir que ese pie se vuelva un pie diabético. Esto es importante por la idiosincrasia propia de los pacientes. Muchos pacientes, si no tienen síntomas, creen que están sanos. ¿Cómo está la glucosa, don Francisco? Ah, normal, doctor, yo me siento normal, no tengo molestias. ¿Y cuánto era su glucosa, se acuerda? 180, 200, pero yo me siento bien, no tengo problemas. ¿Y cómo está la presión, don Marcos? Normal, doctor, no me siento molestias. ¿Se acuerda cuánto tenía de presión arterial? 180 a 100, doctor, pero yo no tengo molestias, yo me siento bien. Entonces, palabras como esas van a escuchar ustedes con frecuencia en algunos pacientes. Y en el pie diabético, si es un pie que no siente, que se puede lesionar por los cambios morfológicos y anatómicos que hemos mencionado, por los cambios vasculares, el paciente puede estar incubando una infección, una necrosis, que no se da cuenta porque él no es capaz de verse la planta de los pies. Y le va a decir que no tiene nada. Por eso es importante que ustedes intencionalmente busquen la presencia de un pie diabético en un paciente con antecedente de diabetes. Esta es una forma gráfica en la cual nos presenta los factores que ya se han mencionado, los factores generales o sistémicos, que son las enfermedades que hemos dicho, y los componentes locales que están dados por las cosas que ya se han mencionado. Y uno de los lugares más frecuentes de afección del pie diabético. Estas son las formas como nosotros medimos la parte neuropática y la parte vasculopática del pie diabético. El monofilamento nos ayuda a percibir la sensibilidad a la presión. El diapasón nos ayuda a evaluar la sensibilidad a la vibración. El martillito nos ayuda a ver los reflejos osteotendinosos. Y desde el punto de vista vascular, nosotros vamos a buscar la presencia de pulsos tibiales, pedios, y si fuera necesario, valorar la relación de la presión tobillo-muñeca, para ver si existe algún gradiente o diferencia que nos haga sospechar que este pie tiene una vasculopatía. Si el paciente tiene alterado alguno de estos parámetros, es un pie en riesgo. Y ese riesgo será leve, moderado, severo, dependiendo de la cantidad de factores que ustedes encuentren. En caso se encontraran en el consultorio y no tienen el microfilamento, o se encontraran haciendo sus serums y no tienen accesibilidad al microfilamento, pueden usar su dedo para tratar de establecer la sensibilidad del paciente. Obviamente no va a tener la misma efectividad del microfilamento, pero algunos trabajos de investigación han dicho que sí puede tener utilidad a no hacer nada. Esta es la conducta terapéutica que ustedes van a tener frente a un pie diabético. Es importante determinar si existe pulso o no existe pulso. Si existe pulso y hay un proceso no infeccioso, ampliaremos el estudio para ver cómo está la circulación de ese pie. Si el paciente tiene pulso y hay una infección agregada, tenemos que curar primero esa infección, drenar los abscesos, limpiar, curetar, antibióticos, etcétera, etcétera. Si el paciente no tiene pulsos y no tiene infección, tendremos que hacer el estudio vascular para ver si ese piecito se puede salvar o prever que ese piecito se
se complique por una mala circulación. Y si no tiene pulsos presentes y tiene infección, tengo que inmediatamente iniciar el tratamiento, sopesando el riesgo de que este paciente pueda llegar a terminar en una amputación. Estas son algunas características del pie neuropático y vascular, dependiendo del tipo de compromiso que presente. Y estas son algunas medidas terapéuticas quirúrgicas ambulatorias que pueden limitar el progreso o la complicación de ese pie diabético y permitir que ese piecito se rescate o salve. Criterios para la hospitalización en una infección grave, inestabilidad hemodinámica o metabólica, terapia endovenosa, isquemia crítica, procedimientos quirúrgicos, un inadecuado soporte familiar. Amputar el pie solo si hay riesgo de muerte para el paciente, un dolor intratable o destrucción en su pie, porque el pie diabético ya está muy avanzado y la infección que se metió ha ido disecando y penetrando los diferentes tejidos. Esto es lo que no tratamos de ver con el pie diabético. Y bueno, en conclusiones, el tiempo es tejido, no lo perdamos. Dedicamos 3 minutos a hacer una adecuada historia clínica, un examen físico y educar al paciente. Es importante definir si el pie es un pie neuropático o vascular, ya que esto va a ayudar a determinar el tratamiento y el pronóstico de este paciente. Si es un pie neuropático, hay que tratar de debridar los compartimentos anatómicos, ya que son recuperables a diferencia del pie vascular. Debridar en caso de osteomielitis o fasciitis. Hay que estar pendientes de que el paciente no presente una isquemia severa en extensión de ese pie. La curación, sobre todo tratando de buscar tejido viable, y hospitalizar al paciente cuando sea necesario y solamente amputar cuando ya no nos quede otra alternativa para eso. Ya chicos, bueno, aquí vamos a dejar la exposición, faltaba muy poquito, pero la verdad ahorita entra mi turno y no quería quedarles mal. Espero que haya sido de provecho para ustedes y discúlpenme si no les puedo contestar las preguntas, pero tengo que entrar a mi turno en estos momentos. Muchas gracias Rosa, muchas gracias a todos y espero que haya sido favorecido con esta exposición. Muchas gracias chicos, hasta luego. Gracias doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.